Charlando con la cloaca. Si querés, llámalo podcast. Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante. Buenas noches, ¿cómo andan amigos, camaradas, compañeros? Estamos otra vez acá en Charlando con la cloaca, este momento whisky de nosotros, de cada momento importante de nuestra vida y de nuestro país. Hoy estamos otra vez con Beto y con Sebastián. Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿cómo va, compañera? Muy bien, gracias. Hoy tenemos la idea, nos planteamos el objetivo de tener esta segunda parte del circo electoral. Han sido días muy movidos en nuestra patria, así que qué mejor que estos tres grandes especialistas en cosas para que nos den su opinión. Beto, ¿qué me decís? ¿Cómo andás, Laura? Bueno, nada, recién charlábamos antes de arrancar con este podcast por dónde entrar a todo esto que sucedió, ¿no? Y de todos los ángulos posibles yo voy a tratar por lo menos de hablar más desde lo que me fue pasando con todo esto que vivimos desde las elecciones para acá, ¿no? La primera sensación, ¿no? Es de una gran desazón. Primero señalar el acierto nuevamente del marxismo ramonero, diciendo, flaco, acá no hay que votar. Bueno, los datos del voto nulo, el voto en blanco, la impugnación fueron apabullantes. Acierto. Pero por otro lado, y tenemos los registros, ¿no? De todos los compañeros que se sumaron a poner la boleta de la cloaca. Pero por otro lado, una profunda desazón, ¿no? Cómo vamos descendiendo escalones en esta bendita república, ¿no? Para ir cada vez transformándonos en algo más y más bananero, ¿no? Porque más allá de los resultados puntuales, de la crisis que significó, tal vez me parece que nos deberíamos empezar a preguntar cómo quedamos los trabajadores, cómo queda la clase obrera frente a este escenario, ¿no? Y qué fue pasando y cómo se fue estructurando y acomodando el gobierno, la burguesía, el poder frente a estos resultados, ¿no? ¿Por qué decía que seguimos descendiendo escalones? Descendemos escalones porque la disputa que se dio a raíz del resultado electoral fue de una bajeza, de una cosa chabacana, burda, ¿no? Las internas resolviéndola vía Twitter, redes sociales, me dijo, le dije, renuncio, no renuncio. Y los trabajadores quedamos quietos frente a eso, petrificados, sin capacidad de acción, sin capacidad de intervenir, ¿no? Frente a la fenomenal crisis que teníamos y que tenemos por delante, ¿no? Por un lado, lo que charlábamos en el otro podcast, la institucionalización de la miseria, ¿no? Hoy, 20 años después de aquel 2001, tenemos una CETEP, ¿no? Tenemos la llamada economía popular para blanquear la precarización laboral, la desocupación que hay, la miseria estructural que tenemos como trabajadores. Eso por un lado, pero por otro lado ahora se viene formalmente un ataque con la reforma laboral a los trabajadores ocupados, ¿no? Nosotros la seguimos mirando de afuera, sin intervenir. Y en ese combo tenemos todo un arco progresista de izquierda que nos decía del año 2019, 2018, ¿no? Acá la marea verde, el sujeto revolucionario, todo es feminismo, todo eso, en un pimponeo, ¡pum!, nos clavan un Mansur, ¿no? Ejemplo clarísimo de aquello que se quería derribar, ¿no? No nos olvidemos, un tipo que hace parir a una nena de 11 años. ¿Qué pasó con la marea verde? ¿Dónde está ese millón de personas que se movilizaron repudiando y siendo un factor de intervención frente a esto? Ni hablemos de Aníbal Fernández. O sea, hasta hace unos días, no, porque acá los movimientos sociales son el factor.
más dinámico, que la lucha. ¿Y dónde están los miles y miles de personas repudiando esto? Me parece que queda un escenario complicado. Muy bien, Beto, muy bien. Qué comentarios atinados y que nos hacen pensar a todos, a todes. Sebastián, veo que levantaste la mano y Beto también. ¿Quién quiere hablar? A ver. ¿Quién tiene algo para decirnos? Ya uno, por favor. Bueno, que empiece Beto entonces. Yo tengo una observación un tanto más histórico-filosófica, pero bueno, estamos con coyuntura ahora, así que Beto tendrá algo para aportar. No, a ver, yo acompañando lo que decía Beto Zona Sur, aclaramos que quien habla es Beto Zona Norte, porque estoy en el Chaco. A ver, un poco así, acompañando las reflexiones del camarada, me parece que un poco y a modo de aclaración también para las pobres personas que se encuentran del otro lado, nosotros no pensamos la política en términos de... Es una perogrullada lo que voy a decir, pero está bueno aclararlo y subrayarlo. No la pensamos en términos de una foto, digamos, en el momento, mirá, crisis porque las elecciones le rompieron el traste a la expresión progresista de masas y todo esto que se postuló como la salida progresiva frente al macrismo y demás. Y entonces, bueno, corremos raudos a dar caracterizaciones y lo que está en ciernes y la crisis que se avecina y demás, sino que justamente la semana pasada lo charlábamos, dijo, vamos a esperar a que se desenvuelva esto, porque encima la doña se mandó la zapateada esta que se mandó, y ahí yo tengo dos cositas como para, no es un contrapunto con lo que marca Beto, pero es una cuestión ahí medio como para acotar, llamarle un poco la atención. Una es, bueno, obviamente acompaño toda la caracterización general, me parece que incluso sirve un poco lo que hablamos la vez pasada en el podcast anterior, de antes de las elecciones, de decir que estábamos viendo esto como si fuera un gran hermano. Se da la continuidad de esa espectacularización de la política, en tanto que el sujeto, es decir, la clase, nosotros trabajadores la vemos ahí por tele. ¿Ustedes vieron zozobra, quilombo en la calle? Digo, alguna zaraza, un conflicto, saqueo, ese tipo de cosas? No. La gente no está, la clase no no está interpretando que todo este movimiento, todo este sucundum, lo interpela de manera directa. Interpela de manera directa en términos concretos. Bien, llamémosle si quieren reforma laboral, que yo ahí tengo una caracterización de que la reforma como tal, lo único que falta es ponerle la firma, pero ya está en gran parte implementada, pero bueno, como decía bien Beto, falta la formalización de tal cosa, ¿no? En primer término es eso, es como una desarticulación de la clase como tal en sus distintas manifestaciones históricas, que bueno, ahí como traía el compañero a colación, lo que fue en su momento el movimiento piquetero hace 20 años ya. El emergente de aquel entonces, hoy completamente institucionalizado, administrando pobreza. Por otro lado, hay un dato saliente ahí que es que, jodiendo, la doña tuvo a todo el mundo una semana en la palma de su mano, y eso, digo, no sé para qué lado sale disparado, no sé en qué sentido lo puede llegar a capitalizar el gobierno, porque fue pantagruélico el espectáculo que dieron, aparte fue berreta, malo, una cosa sentimentaloide ahí puesta en escena, de que renuncia, no renuncia, no sé qué, digo, había un memardo dando vuelta a esto que decía, ¿qué diría tu abuelo? Las internas se arreglan a los tirones 6. O sea que eso refuerza un poco la noción de institucionalización, es decir, el peronismo disputándose tal o cual pedacito del poder, hoy por hoy también encausa sus disputas internas a través de, primero, obviamente, su figura principal, que es Cristina, y segundo, con puestas en escena por Twitter, una cosa bastante chabacana, burda. Seguimos lo mismo de la vez pasada, ¿no? Esto que decía Beto, había usado una palabra que era indecoroso, me parece que sigue siendo completamente vigente. Por otro lado, y esto es un matiz en todo caso, yo celebro, sinceramente le estoy diciendo, que hayan desembarcado
que hayan echado mano de los viejos carcamanes, de los Mansur, los Aníbal y toda esa podredumbre, porque lo que vienen a poner en blanco sobre negro y a clarificar en todo caso es que lo único que tienen a mano cuando las papas queman son precisamente estos tipos que son, es un poco sobreabundar sobre lo que ya se sabe, quién es Aníbal, quién es Mansur. Aníbal Fernández es un hombre de Estado, no importa si gobierna tal o cual, el tipo va a estar ahí y lo vamos a encontrar en los últimos 30 años, siendo intendente de Quilmes, funcionario provincial, funcionario nacional, no le queda ministerio por ocupar a ese tipo, y en todos los casos cumplió el rol para el cual lo pusieron. Entonces también ahí tenemos que caracterizar, en todo caso, de manera adecuada al enemigo y decir, hay que hacer una puesta en valor de este pedazo de hijo de puta, porque es clave, me parece que es sincerarse, decir, bueno, evidentemente el tipo es eficaz, para muchos será impresentable, será, digamos, la cuestión de que escandaliza a toda la OPO, gorila, lo que quieran, tendrá todo, la mugre que tendrá bajo la alfombra, arriba, al costado, en todo lado, pero el tipo está ahí, y cada vez que las papas queman, lo llaman, y aparece y juega, lo tiran a la cancha y juega. Entonces yo por eso digo que lo celebro, por el sentido de que se saca el adorno de todos estos progres de Starbucks, que fueron un poquito la apuesta de lo que era en un primer momento este volvimos mejores, con el cual el delegado presidencial quiso este tipo, el empleado de Cristina, digamos, Alberte, quiso adornar su desembarco completamente fortuito en la Casa Rosada. Quiero decir, volvimos mejores, no sé qué, bueno, no te duró ni 2 años, pa. Hiciste cualquier verdura, digo, si quieren empezamos a pormenorizar, desmenuzar lo de la gestión de la pandemia y demás, pero para eso ya habló bastante bien y claro la diputada Vallejo al respecto, y no hay mucho que agregar. Tuviste que volver a llamar a los varones, gobernadores, ni hablar en lo que es los cambios de gabinete de provincia de Buenos Aires, ¿no? De Kicillof, está Insaurralde, que también hace 30 años que anda dando vueltas ese muchacho, por más que tenga esa carita de pendejo y se disfrace con la Sirio al lado, es un muchacho que se viene reciclando y que es un agente del juego. Por otro lado, Mansur es quien es, ya sabemos quién es. Además, acoto simplemente que es un tipo que está hipervinculado con lo que es el negocio de las grandes farmacéuticas, puntualmente con este Sigman, que es uno de los que en un momento iba a fabricar vacuna para todo el mundo y ahora parece que no consigue ni un tafirol en el kiosco. Entonces, digo, para cerrar mi intervención, celebro la clarificación de que, por un lado, no hay nada, no hay cuadros nuevos, no hay renovación, la renovación duró lo que un pedo en una canasta. Por otro, tienen que volver a llamar a estos señores oretes reaccionarios para que hagan el laburo sucio. Después veremos si efectivamente hay un cambio de política económica o no, me parece que no les da la nafta. Tal vez hasta logran reducir un poco el margen de lo que fue la paliza electoral que se comieron, pero que el dato fundamental ya lo graficó muy bien Beto, en el sentido de que acá la clase sigue impávida mirándola por televisión. Y ahí hay un componente de, como decíamos en el podcast anterior, de hastío, de desvinculación, de mirá, esto, un poco es esto, ¿no? Mira, todo este elenco de sinvergüenza están ahí peleándose por algo que yo más o menos entiendo de qué se trata, pero yo tengo que tratar de buscar el mango todos los días, a mí nadie me regala nada, por un lado, y por otro también, obviamente, previsiblemente las expresiones que se autoproclaman, autoperciben de izquierda diciendo, mirá el quilombo que hay, qué impresentable es todo, vuelve Aníbal, vuelve Mansur, votanos en noviembre, loco. Eso es todo. Así que un poco, me digo que mi manera de acompañar lo que ya trajo a colación el camarada Beto sería esto que acabo de decir. Por ahora tengo eso. Ahí va, Beto, ahí va. Muchas gracias por tus palabras. Y le cedemos el turno a Sebastián, que tenía ganas de darnos su impresión sobre todo esto que viene ocurriendo. Sí, yo me sumo tanto a lo de los dos vetos, pero quisiera hacer una observación de tipo casi filosófica, histórica. Ambos han hablado de la cuestión de
desde la izquierda, que la miramos desde afuera, ¿no? Decía Beto Sur. Y Beto Norte también habla de un inmovilismo. Entonces hay que preguntarse por qué se hace inmovilismo en la izquierda realmente existente que nosotros tenemos ahora. Se le ha borrado totalmente la capacidad de agencia a esa izquierda. Como que se desfiguró con el paso del tiempo, vino en un Frankenstein. Yo, y creo que hemos compartido algunas observaciones con los dos Betos y con vos, Laura, de que se está deviniendo en un Podemos, ¿no? Pero más allá de eso, la cuestión radica en también lecturas que esta izquierda hace, y me estoy desviando un poquitito del núcleo de este podcast, pero que esta izquierda hace del pasado, ¿no? Y cómo se perciben como sujetos con capacidad de agencia, que eso es lo que el materialismo dialéctico propone, digamos. No me parece que estos tipos sean materialistas, para empezar. Y segundo, que ya una lectura del pasado historiográficamente está llegando a un límite en donde se observan a sí mismos y a los luchadores sociales de los 70 como víctimas, y como dice Enzo Traverso en su libro, y aprovecho para víctima, inmoviliza políticamente. Entonces ahí hay un juego entre pasado y presente que me parece que está haciendo mella, y estamos viendo una generación en la cual tendría que hacer un punto de cambio en esa observación del pasado, lo cual va a devenir incluso en una capacidad de agencia un tanto mayor, pero no sé si se puede hacer dentro del paradigma trotskista eso. Yo dudo que eso ocurra. Por eso desde esta humilde tribuna nosotros proponemos una cuestión de marxismo ramonero, ¿no? Un marxismo totalmente materialista que opere con las cuestiones realmente existentes y que tenga una capacidad de agencia, como para empezar, ¿no? Con una capacidad de intervención en el etos político, cosa que estos no. Estos la miran de afuera, meten un 6% y se van felices a la casa, tranquilos. Y la reivindicación de las cuestiones básicas históricas de la izquierda no aparece. Entonces, digamos, primero hay que preguntarse, ¿para qué te presentas a elecciones? Si lo que buscas es el ingreso al sistema político y desde adentro no tenés ninguna modificación, no obtenés ninguna modificación, e incluso algunos los ven como la colectora del progresismo. Entonces, esta situación de las elecciones, yo abordándola desde el punto de vista desde nuestro punto de vista, digamos, más allá de los análisis que Beto hizo sobre el gabinete, etcétera, tenemos que ver dónde ponemos el ojo del sujeto revolucionario. O no, ¿no? Porque quizás no hay sujeto revolucionario. Yo la verdad que no lo sé. Me estoy empezando a hacer preguntas básicas que parece que esta gente la tiene muy clara, pero yo la verdad estoy dudando de cuestiones centrales que con los años se han venido como axiomas o verdades en sí mismas. Ahí va, Sebastián. Muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por tu análisis. Por favor. Queda pendiente para próximas transmisiones de este hermoso espacio, quizá lo de empezar a usar algunas cuestiones más teóricas y explicarlas para que las entendamos todos. Incluso nosotros mismos, repasarlas. Y tomando un poco en cuenta lo que decían todos, me parece que uno de nuestros principales pilares en la cloaca, entender la descomposición como regla, esta semana estuvo bien claro para todos. ¿Qué me decís, Beto? Uno bueno, tanto para decir, ¿no? De lo que fueron opinando los camaradas. Por un lado, la descomposición es pareja, es para todos lados, ¿no? Vemos como todo se va descomponiendo rápidamente, ¿no? Rápidamente. Podemos hablar de una bancarrota del progresismo más falopa, podemos hablar de un retroceso, podemos hablar cómo esa izquierda que señalaba Sebastián, que se ha hecho eco de ese progresismo falopa y olvidó lo más elemental, ¿no? Lo más
básico, el ABC, ¿no? Esto de, que hoy parece ciencia ficción, ¿no? Pero si vos querés destruir un sistema, lo tenés que enfrentar, ¿no? Y vemos cada vez menos enfrentamiento y más conciliación, más adaptación, más, ¿cómo es esta palabrita tan horrible que se usa? Más amigable, ¿no? Bueno, hay que ser más amigable para captar, ver. Refleja una profunda descomposición. Independientemente, ¿no? Porque te va a saltar el T1000, el militante full time, que te va a decir, no, pero en Villa Ojete sacamos un 30% de los votos, ahora sí hay posibilidades de avanzar. No. Hace 50 años que vienen diciendo la misma boludez, y más allá de alguna comisión interna, no logramos ser un factor de confrontación de lo que queremos modificar, ¿no? Es cada vez una mayor adaptación al sistema, cada vez una mayor adaptación del poder, que el poder rápidamente termina cooptando esas tal vez banderas genuinas, esas iniciativas correctas, y bueno, es donde estamos. ¿Qué pasa? Esa izquierda se queda boyando. ¿Por qué? Y porque lo que lo estaba motorizando, donde puso toda la ficha, te la absorbió, te la cooptó el Estado, te la cooptó el sistema, ¿y qué hace? En vez de combatirlo, en vez de educar a la militancia, no, te adaptás, y es lo que estuvimos viendo. Entonces podemos hablar de una descomposición. Eso por un lado, ¿no? Es la izquierda mayoritaria, la izquierda que existe, y por otro lado tenemos el desierto, ¿no? Tal vez tenemos algunos espacios muy pequeños, ¿no? Pero estamos desarmados, sobre todo ideológicamente. Ideológicamente tenemos una izquierda que cree que no puede modificar la realidad, ¿no? Porque en el fondo es eso, si vos crees que podés modificar la realidad, vas a intervenir en función de eso. Pero sucede todo lo contrario, se adapta a esa realidad. Terminamos teniendo también una izquierda pacifista, ¿no? Una izquierda que no nos vamos a salir de los marcos, una izquierda que lleva a sus propios militantes frente a la justicia. Entonces estamos viendo un despropósito que resulta, insisto, para la clase obrera preocupante y alarmante, porque nos deja sin herramientas para intervenir. Así que un poco eso. Ahí va, Beto. Una reflexión muy profunda, retomando un poquito lo que veníamos charlando la semana pasada, la anterior, y muchas horas, y muchos mates, y muchas copas en persona. Así que, Beto, te cedo ahora a vos para que nos des tu opinión, algún comentario más que quieras agregar. Yo ahí tengo otro matiz. Yo digo, ¿qué pasa? Uno ve los balances que se hicieron, esta cosa de que salieron por todos lados decir, che, bueno, están todos levantando Milei, que sacó, no sé, el 12, el 17%, no sé qué, y no dicen que nosotros somos tercera fuerza nacional y no sé qué, y bla, bla, bla. Fíjense que el voto castigo fue para todo y no fue solo por derecha, fue por izquierda, porque, digo, hemos llegado ya a un momento en el cual ahí Sebastián hablaba de Podemos. Es muy notorio que hay un compañero que es una gran elección en Jujuy, el muchacho de Vilca, que sacó un 24%. También hay que ver, ahí hay una trampita, porque los números totales te dan un abstencionismo, no sé si no superior al 24% ese, pero independientemente del punteíto de los números, la cuestión de que empezaron a levantar de que el muchacho es empleado recolector de basura y marrón. Marrón, usan la palabra marrón. Hay una sarta de oligofrénicos ahí que se autorreivindican identidad marrón, porque ahora como es todo identitario y hay un esencialismo con respecto a que si vos sos tal cosa, digo, sos potencialmente así. Digo, si me vieran a mí, por suerte no tienen el placer de no verme, yo me paso de marrón. Digo, y no, eso no es un atributo en sí mismo. Están haciendo campaña como, digamos, nada, personas que van al tercer posgrado becados en Suiza, que eso es finalmente, me parece, lo que un poco se les cuela ya sin ningún tapujo en su línea política. Es decir, bueno, el muchacho Escolla, una de las candidatas del partido burgués allá en las elecciones jujeñas,
también tiene apellido Colla, también es Colla, digo, no dice nada. Y esto vengo a colación de que todo el revuelo que se armó de esta chica Mayra Arena, que es una chica que se hizo famosa por dar unas charlas TED cuyo título era ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Bueno, escribió un par de cosas en Infobae, dio un par de notas diciendo, che, bueno, miren, toda esta agenda progresista se la meten en el orto porque la gente está preocupada porque no le afanan el celular a la segunda cuota. Algo que es de perogrullo, que lo sabe cualquiera, que cualquiera que viva en el mundo real, salvo el progresismo Starbucks o de centro cultural, del cual come el trotskismo también, esto lo quiero dejar bien claro, no que come, vive, cohabita el mismo hábitat precisamente que este progresaje falopa, y que no lo cuestionan, porque ¿por dónde va la cuestión ahí? La apuesta es siempre agarrar al progre desencantado. Y mira, el progre desencantado ahora se asustó porque al gobierno que ellos prefieren le sacaron como 6, 7, 8, 10 puntos de ventaja, así que en la segunda vuelta muy probablemente te abandone, compañere. Pero más allá de este tipo de lucubraciones, yo digo, no sé si no es momento de agarrar y decir, porque están diciendo que sacamos un gran balance positivo, la mejor elección del frente de izquierda de que existe, lo cual ya lo dijeron tantas veces que ya es como Juanito y el lobo, esto de viene el lobo, hasta que el lobo venga y nadie le va a creer. Siempre hicieron la mejor elección, y en números totales es siempre lo mismo, o sea, que se mantiene en torno al 1.000.000 de personas. Después, si es más, si es menos, si está bien o está mal, a mí me tiene sin cuidado porque nosotros, como dije en mi intervención anterior, hacemos un análisis cualitativo de las cuestiones. Pero los números también hablan, desde luego. Entonces, dicho esto, me parece que no sé si no sería momento de alegrarse porque esta gente ratifique su rumbo hacia la nada, porque en algún momento esto tiene que ser superado. Digo, la historia no perdona y la dinámica de la lucha de clases te va a llevar puesto. Toda esta masa de personas a nivel país, pero a nivel continente, si se quiere, para no sonar tan grandilocuente, a nivel mundial incluso, va a buscar un cauce de contención, un cauce de expresión, que básicamente le diga, o diga, bueno, está, los problemas concretos son estos, la solución es por acá, y de repente también tenés esta cuestión que veníamos hablando de los electorados volátiles y demás. Digo, no nos sorprendamos de que encuentren un cauce, porque yo lo he charlado, por suerte tengo la posibilidad de moverme por ámbitos que no son estrictamente los de las personas estas formadas, digamos, que están ahí todo en este tilín de las categorías locas, y de las teorías que salen del orto, y que no te sorprenda después cuando crezcan fenómenos pantagruélicos como este Milei y demás. Digo, de algún lado salió Bolsonaro, de algún lado salió Trump, y son gente que se caracteriza por hablar llano, por atacar problemas concretos, y por dar una solución que obviamente ya sabemos que es falsa, pero el tema ahí es que no lo están pudiendo descular esta gente y siguen apostando a lo mismo. Entonces yo lo que digo es, no sé si no es momento, y esto lo dejo flotando, de decir, bueno, que ratifiquen el rumbo, que se terminen de estrolar, que sigan diciendo, algún día van a querer llamar a una movilización, van a flashear que hay una situación revolucionaria en ciernes, como dicen cada X cantidad de años, y vean que no va nadie, no van ni sus propios compañeros, no acuden al llamado. Digo, por eso me parece que cuando hablaban de abismo, descomposición, parece que es un abismo ya hasta cognitivo, que no están interpretando o se esfuerzan por interpretar de manera completamente errada lo que son las cuestiones básicas y concretas de la vida de aquel sujeto al que buscan interpelar. Entonces, sigan la joda, sigan con el trap, tengo un candidato marrón, uno violeta, uno fucsia y un ornitorrinco, y después, bueno, digo, sigan autofelicitándose, porque es lo que hacen siempre, y aguante, y el aguante, y qué sé yo, y somos y estamos, y felicitémonos por estar siempre, que cuando digo la cuestión de la intervención política, la intervención humana en la historia, en todo caso, para sonar más grandilocuente todavía, digo, no se mueve por el caudal electoral o ese tipo de cosas. Cuando de repente aparecen fenómenos que no la ven venir y que, bueno, de repente no están dadas las condiciones, y lo que decía un poco Sebastián, es una expresión político-ideológica que abandonó
cierta perspectiva de lucha teórica, ideológica y demás, y que bueno, digo, acá estamos, somos un adorno. Como así como el progresaje en el Gabinete Nacional era un adorno, otro adornito más abajo en el arbolito, terminan siendo estas expresiones de nuestra izquierda realmente existente en el Parlamento burgués. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Por eso, insisto, no será hora de decir, bueno, sigan así, total, esto no le queda otra cosa que agotarse en el propio ciclo de la descomposición. Ahí, Beto, muy interesante, muy, muy, muy interesante. Me hace acordar mucho lo que dijiste, un material que sacamos en nuestra página web, en nuestras redes, ¿no? De Izquierdas en el Recuerdo, el órgano de prensa del Frente Revolucionario de Enanos. Increíble, increíble. Esas identidades tapadas en nuestra historia piden a gritos un lugar para salir, piden un lugar que la verdad tienen bien merecido hace rato por su accionar político, teórico, su accionar concreto sobre la realidad. Y pasamos a Sebastián a ver qué nos quiere decir con todo lo que estuvo pensando en este ratito, más lo que dijeron los compañeros. A ver, mi última intervención fue un tanto abstracta, quizás, pero son cosas que venía teniendo en la cabeza, pero que nuestro compañero Beto Norte ha puesto, digamos, en palabras lo que yo quizás un poco más rebuscado quise expresar. La cuestión básicamente es que la izquierda no está con el trabajador, puntualmente. La izquierda realmente existente no está con el trabajador o se fugó de ese marco de referencia y ahora abreva en otros marcos de referencia, que no es el ámbito material de los trabajadores. Yo, por ejemplo, le preguntaría a los candidatos qué propuesta tienen para solucionar la cuestión de la inseguridad, más allá de que la frase otra verdad en sí misma, que no hay cuestionamiento, es que el delincuente es víctima de la sociedad. Yo creo que las personas que nos escuchan quizás tengan alguna noción, estoy seguro que tienen alguna noción sobre marxismo, y el marxismo pone su eje en la generación de fuerza de trabajo, en el sujeto histórico, que es el trabajador. Y si viene una persona a perjudicar a esas fuerzas de trabajo, a ese trabajador, nunca tendría que estar a favor, o quizás hacer una profundización de esas cuestiones y ver que no solo es una víctima de la sociedad, ¿no? Si no, habría 20 millones de chorros, porque hay más o menos 20 millones de pobres en la República Argentina, y no hay nada más fascista que las generalizaciones. Así que puntualmente voy por esa cuestión. Se divorciaron absolutamente de la realidad cotidiana de la gente, incluso de las clases medias. No hay interpelación. Sí, ellos interpelan al mismo público de siempre, como el peronismo tiene su 30%, la izquierda tiene su Centro Cultural Conex, sus facultades sociales. Entonces interpelan siempre al mismo grupo, al mismo segmento, al mismo segmento. Y no incorporan más allá de ese segmento. Hay como una frontera virtual o concreta de no incorporar a personas con otro contenido cultural simbólico. Yo la verdad, como dice el señor Beto Norte, no le veo un norte, valga la redundancia. La descomposición, como decía Beto Sur, también es parejita, y la cuestión a corto plazo es sombría y la cuestión a largo plazo mucho más. Las categorías que nosotros heredamos del siglo XIX como Estado, nación, están en proceso, si no digo de disolución, de resignificación. Entonces, no nos asombremos que este país deje de existir en 2 generaciones de aquí en adelante, por estas cuestiones y por otras también, ¿no? Pero bueno, la fuerza de la historia ahora y de los procesos es una fase dilutoria que se diluye, de la cuestión líquida, muy propia de
del posmodernismo, ¿no? Y todo eso influye en los distintos aspectos, como en la banalización de la lucha social, como en la cuestión política que se dio en estas elecciones, como un ejemplo, la puntita del iceberg, y así en otros aspectos que obviamente no vamos a tocar, porque si no estaríamos hablando hasta pasado mañana y vamos a aburrir a medio mundo, porque encima no nos sale chistes, porque yo estoy sobrio, y no estoy hablando en abstracto también, así que yo creo que mi alocución debería llegar a este límite. Hasta que me tome una cervecita. Bienvenida sea, Sebastián, bien ganada la tenés. Bueno, a todo esto el país todavía sigue existiendo y funcionando. Se va a ver todo esto pasó después de unas PASO, encima no es que fue la elección definitiva. Llamó un poquito la atención todo lo que ocurrió, así que queríamos conversarlo un poco y llevárselo a todos nuestros oyentes. Hoy, 21 de septiembre, Día del Estudiante, de la primavera y de mil cosas más, de los trabajadores de sanidad, les mandamos un abrazo gigante, esperemos que empiecen a trabajar. Del artista plástico, le mandamos a todos nuestros artistas que sabemos que nos quieren, pero nosotros los queremos más aún. Muchos trabajos desde la cloaca le damos mucha importancia y cada vez le queremos dar más lugar a todo ese tipo de expresiones. En menos de un mes se vota de nuevo. Hoy salieron primeras medidas, vuelve el fútbol con público y no sé qué más. Esa es la más importante que destacamos desde el comité editorial. La pandemia ha dejado de existir. Y por último, desde la cloaca, cambiando un poco de tema, por un instante, a veces la coyuntura nos supera, a veces andamos ocupados, a veces tenemos problemas con el departamento de Memardos y no podemos dedicarle el tiempo a todas las personas que nos abandonan, y considerábamos que era mejor hacerlo tarde que nunca, así que en estos últimos días se nos ha ido una de las personas más importantes de la Argentina reciente, de la historia de este gran país, así que queremos dedicarle unas palabras breves a este gran hombre que dejó todo por construir una Argentina que todos deseamos, como es el juez federal Norberto Yarvide, gran patriota, aquel juez de Comodoro Pi que nos enseñó que las whiskerías y el impartir justicia van de la mano, aquel juez que desde una servilleta llegó a tener anillos de lujo. Amigos siempre de nuestros amigos del poder. Así que les mandamos un saludo a él. Y ya despedirlos, no sé si quieren agregar algo sobre esto, que no tuvimos tiempo de prepararlo en estos días, lamentablemente. Así que si quieren sacarse esta carga emotiva tan fuerte, es el momento. Y si quieren llorar, si querés llorar, llora, como dijo esta gran intelectual de nuestra Argentina contemporánea. Sí, nada, también para cerrar, un homenaje a este gran juez Tocabulto, que creo que merece unas pequeñas palabras, como usted muy bien ha dicho, Laura. Y nada, encontrarnos en la próxima, creo que vamos a tener bastante para desasnar de la realidad nacional que nos toca el ojete amablemente y diariamente. Me quedo con lo que señalaba Sebastián, esta cuestión de distanciamiento de los problemas reales, ¿no? De tipo común y de a pie, o sea, no se termina de entender nada. Agregaría ahí una ausencia de ideas de confrontación, ¿no? Tenemos una izquierda que no confronta, no quiere confrontar, porque acá se señalaba muy bien, Beto Norte, es una bancarrota ideológica, una bancarrota moral, es una bancarrota material también, ¿no? Acá nadie quiere pagar ningún costo de confrontar, como si amablemente las cosas fueran a cambiar. Creo que esa ausencia también está presente en una o dos generaciones de militancia pacifista, ¿no? Que sueña tal vez para algún día, nosotros cuando esté la insurrección y los laburantes, nosotros vamos a ser los primeros. Mentira, te vas a cagar las patas porque no te estás preparando en el día de hoy, ni te está preparando tu organización para nada, pensás que todo es amable, pensás que
filmar con el celulito cuando te vienen a apurar, con eso alcanza y subirlo a Facebook, no alcanza. Y si no te meten el celular en el ojete y te hacen una selfie es porque no tienen la orden para hacerlo, si no te lo harían. Pero bueno, despertar va a ser muy duro y doloroso. Y ahí lo ato con esto otro que señalaba Beto de Zona Norte. Y tal vez es hora de que choque el bondi, ¿viste? Y que choque, que sigan, y bueno, ahí rediscutiremos todo otra vez. Tal vez no hay peor ciego el que no quiere ver, ¿no? Así que me parece que tal vez sea un poco por ahí y empezar a pensar qué es lo otro que queremos y necesitamos. Así que por ahora, Laura, nada más, y bueno, dejo que cierren acá los camaradas. Gracias, Beto. Hasta la próxima. Beto Hasta la Norte, próxima. te toca a vos. Sencillo. Yo insto a todo el mundo, a las pobres personas que hayan llegado hasta este momento, a pensarlo en serio esto de decir, bueno, finalmente no es mejor que la cara te la dé todos los días a Mansur. Igual que le conoce la voz a Cafiero en estos años. Lo que tenían era un muchachito bonito que era de una propaganda de Gin de los 90. No se le conocía la voz. Ahora te parece un gordo tucumano, feo, misógino, chupacirio, violador, corrupto, recontraentongado con el poder de los laboratorios, a bajarte línea todos los días. Y encima trae buena noticia. Porque es como esto, ahora es el encargado de anunciar que la pandemia ya fue. No te preocupes por nada, anda a pasar la lengua por la baranda del subte y hacete culiar en un McDonald's. Eso por un lado. Me parece que es algo digno de decir, che, bueno, esto clarifica, porque de repente Aníbal Fernández no te va digo, el ministro de Seguridad, yo lo veo haciendo coditos, saludándose en el puente de Purredón un jueves a las 9 de la mañana, cagando palo piquetero junto con Bernie. Empalma mucho mejor Aníbal con Bernie que con la antropóloga, a la cual tampoco se le conocía la voz. Entonces, un poco, como decía Beto, despertar va a ser duro y esto es parte de un despertar. Ahora levanta la vara de algún modo. Te va a obligar a decir, bueno, en definitiva estamos enfrentando a la clase dominante, en definitiva estamos enfrentando a la burguesía, que no da, por más desordenado y descompuesto que estén, no dan puntadas sin hilo, y no es casual que te pongan a estos muñecos al frente del garito, ¿no? Entonces me parece que, insisto con esto, clarifico un montón que sean estos los personeros de la continuidad de la Junta, por más que tiren un IFE o biribiri. Y después es eso, también me parece que hay que celebrar que anden llorando por los rincones todos los progres de todo tipo y color. Nosotros tenemos que empezar a apuntalar, y me parece que nosotros lo venimos haciendo desde nuestro humilde esfuerzo en la cloaca, que ese sector es yo digo, esto lo tenemos que discutir en otro caso, yo digo que son el enemigo, porque su misión histórica en esta coyuntura de los últimos 30, 40 años, desde que la democracia ha vuelto, digamos, por decirlo de algún modo muy liviano, es esto, es embellecer a distintos gobiernos que son invariablemente anti-obreros. Empezaron con Alfonsín, el Grupo Esmeralda, con Portantiero y qué sé yo, Menem tuvo su propia banda de progres festejante, ni hablar de la Rúa, y el kirchnerismo los tiene alquilados ahí de boludos útiles. Entonces me parece que hay que empezar a sacar conclusiones de la historia, justamente para entroncar con lo que decía Sebastián, y de la historia reciente, no hay que irse hace 100 años, de que son los forros objetivos, estructurales y sistémicos de la clase dominante. Entonces son los que vienen a ablandar la milanesa mientras te la están poniendo de dorapa en el baño del subte, cosa que Sebastián conoce bastante. Pero más allá del chiste, es un poco eso. Me parece que es cuestión de empezar a incluso redoblar los esfuerzos para clarificar la significación histórica del progresismo en Argentina, que se extiende a todo el mundo, si quieren, vamos a ser más humildes y empezar por clarificar en Argentina. Forros útiles. Cuando no me serví más, te saco, te corro y pongo a los carcamanes feudales de siempre, que son en definitiva los que cortan el bacalao. Dicho esto, me despido. Disculpe el público víctima de todo esta catarata de improperio, nos estamos viendo. Quería, obviamente, sumarme al saludo de este degenerado hermoso que fue Ollarvide.
Que también esto es un gran calificador, Ollarvide. Digo, todos los jueces federales de toda la fucking historia son funcionalmente oficialistas y son... Bueno, reunía un montón de condiciones, era un ser humano extraordinario, en el sentido de que todo, fiestero, él mismo lo dijo, yo soy trolo, fiestero, esto, qué sé yo, pero no soy ni mentiroso ni buchón. O sea que el tipo mantuvo los códigos de mafia que la burguesía exige hasta el último de sus días. Digo, como decía en su momento, hay que ponderar las cualidades del enemigo, y Ollarvide reunía muchísimas de esas cualidades en términos de enemigo. También señalar, así como al pasar, que estamos cumpliendo un añito ya con la cloaca, pero eso ya tendrá su propio canal de difusión y de partusa. Mal que mal hace falta. Nada más, disculpen la extensión. Abrazo. Gracias, Laura, por la paciencia. Muchas gracias. Ahí el oyente atento se llevó una primicia absoluta a nivel mundial desde la boca de Beto. Así que, estimados, los saludamos. Muchísimas gracias. Y no se olviden que asumieron prometiendo asado. Ya casi cuesta comprar la polenta. Muy buenas noches y nuestro más sincero abrazo a todos sus amigos y familiares. Hasta la próxima. Chao, chao.